Saludos amigos de YouTube. Les traigo un tema muy interesante que se trata del sacrificio de la hija de Jefté. Para eso yo quiero hablar acerca de este dios que es Molec. ¿Por qué les voy a hablar de Molec? Porque justamente esta deidad, que es de una raíz que significa reinar o rey, es una deidad que se asocia a los amonitas. Y es posible, bueno, lo más lógico es que es el mismo Moloch que mencionó Esteban en el libro de Hechos 7:43. Y en la Biblia encontramos varias advertencias de no entregar los hijos en el fuego, así como aparece en la imagen. Esta imagen quizá un poco anacrónica, pero representativa. Un rey que está entregando, eso es su hijo en realidad, que está envuelto en esas telas, y lo está ofreciendo a esa imagen que representa a este dios. Es una caricatura solamente. Vamos a ver la siguiente. Esta siguiente lámina podemos ver una caricatura, pero del Valle de Hinón. El Valle de Hinón estaba a las afueras de Jerusalén, donde se practicó este terrible ritual de sacrificar a sus hijos en el fuego. Y sobre esto se escribió en varios lugares de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, quizás podemos leerlo, sea lo más apropiado revisarlo. Vamos a Jeremías 7:31. Vamos a leer en esta ocasión de la Biblia Reina Valera. Dice: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. También podemos ver en Jeremías, pero en el capítulo 19. Versículo 4 y 5 dice: porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Aquí en el libro de Jeremías se relaciona a Moloch o Molec con Baal, ¿cierto? Que Baal en definitivas cuentas se refiere a mi dueño, mi señor. Bueno, esta deidad fue una que adoraron los israelitas infieles en varias ocasiones hasta el final. Se le representa de esa forma. Y bueno, hay un señor que se llama Diodoro de Sicilia o Diodoro Sículo, y él habla de otro dios, pero también se le relaciona con este. Él habla de Cronos, un dios cartaginense, y donde se echaban las víctimas a los niños y todo eso, como sale aquí en la siguiente imagen. Bueno, ¿y por qué tocar este tema de este dios? ¿Qué tiene que ver con Jefté? Porque se está equiparando por parte de la religión
que Jefté, al igual que estos paganos, sacrificó a su hija a Jehová, al estilo de los adoradores de Molec o de Cronos, que se comía a sus propios hijos. Pero tenemos un problemita, que en la Biblia se menciona a Jefté como un gran adorador de Dios. Tenemos Hebreos 11:32, dice: ¿y qué más diré? Porque me faltaría tiempo para hablarles de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y los demás profetas. Por medio de la fe derrotaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron la boca de leones, apagaron la fuerza del fuego, escaparon del filo de la espada, pasaron de estar débiles a ser fuertes, fueron poderosos en la guerra e hicieron huir a ejércitos invasores. Esta es la traducción del Nuevo Mundo, y podemos ver que Jefté se le menciona dentro de estos hombres de fe en la lista al final. A pesar de que no se habla muchos detalles de él, se le tiene en gran estima. Y todos los que ofrecieron sus hijas como sacrificio fueron apóstatas, fueron personas que se desviaron de la ley de Jehová, como lo mencionó Jeremías, como lo mencionó el profeta Isaías, como lo mencionan las crónicas de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, los libros de las crónicas también. Solamente los apóstatas son los que ofrecieron a sus hijos en el fuego. Eso hay que tenerlo muy en claro, ¿cierto? Aquí tenemos la imagen, ¿cierto? Y más allá de ser una purificación, era un sacrificio total, según lo que leímos en Jeremías 7. Y Jeremías 19, que ahí dice que llenaron este lugar de sangre de inocentes. Entonces esto fue sacrificios reales. Murieron niños que fueron entregados, ¿cierto? Y aquí tenemos varias representaciones de cómo pudo haber sido este Dios. Aquí se ve, ¿cierto?, entregando a estas víctimas infantes. Es muy poco probable e imposible que un hombre de fe como Jefté, que conocía tan bien la ley de Dios, que conocía la Torá, que conocía el libro de Moisés, su ley, donde decía, por ejemplo, en Deuteronomio 18, se hablaba en contra de esta práctica, que él mismo haya cedido a eso, y que más aún un sacerdote se haya prestado para eso. Así que aquí tenemos la imagen de lo que implica el sacrificio de la hija de Jefté, un acto abominable, absurdo. O sea, están ensuciando el nombre de este adorador. Aquí vemos al sumo sacerdote con su pectoral y listo para hacer el sacrificio. Entonces quiero ver varios argumentos en los cuales vamos a ver de que todo esto que estamos viendo en estas imágenes es imposible, no tiene sustento bíblico. Aquí tenemos otra imagen son imágenes muy chocantes, ¿cierto? Pero en la religión evangélica y católica se afirma de que esto efectivamente fue así, que sucedió. Pero tenemos que tener en cuenta lo que nos dice la escritura. Los testigos de Jehová decimos que no,
no se sacrificó, o sea, Jefté no sacrificó a su hija, sino que la entregó al servicio a Dios en el santuario. Sirvió a Jehová en el santuario con virginidad. Veamos los pasajes controvertidos. Aquí tenemos Jueces 11, 30 y 31. Y Jefté le hizo este voto a Jehová: si me das la victoria sobre los amonitas, el que salga por la puerta de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de la batalla contra los amonitas, será tuyo, oh Jehová. Lo presentaré como ofrenda quemada. Traducción del Nuevo Mundo. Entonces el que salga lo iba a presentar como una ofrenda quemada, y así lo entiende la religión, lo entiende de manera literal, pero tenemos que entender que algunas traducciones no dan cabida para entenderlo de otra forma, sino que fue un sacrificio humano. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana de 1995. Vamos a ver. Jueces 11, 37 al 40. Y dijo a su padre: concédeme solo esto. Dame un plazo de 2 meses para que vaya por los montes junto con mis compañeras y pueda llorar esa muerte siendo todavía virgen. Él le respondió, o sea, Jefté: anda. Y le permitió que se fuera por 2 meses. Ella se fue con sus compañeras para llorar por los montes esa muerte, siendo virgen todavía. Al cabo de 2 meses volvió donde su padre y cumplió con ella la promesa que había hecho. No había conocido varón. Desde entonces es costumbre en Israel que cada año las jóvenes de Israel salgan a lamentarse por la hija de Jefté de Galaad. Entonces aquí vemos las ciertas palabras que añade acá. Ahí dice que va a llorar esa muerte suya siendo todavía virgen. No da cabida para pensar en otra cosa que no sea un sacrificio humano, porque aquí lo está diciendo la Biblia latinoamericana de manera textual. Pero la traducción del Nuevo Mundo dice: puede decir, le respondió él, la dejó irse por 2 meses y ella se fue con sus amigas a las montañas a llorar su virginidad. A los 2 meses, cuando ella regresó a la casa de su padre, él cumplió el voto que había hecho. Ella nunca tuvo relaciones sexuales con ningún hombre. Y en Israel se adoptó la siguiente costumbre: todos los años las jóvenes de Israel iban a elogiar. ¿Vio? Elogiar. Entonces aquí vamos a marcar esto. Iban a elogiar a la hija de Jefté el Galadita. Iban 4 días al año. Jueces 11, 38, 40 es la traducción del Nuevo Mundo 2019. Una imagen muy diferente de lo que leímos en la traducción latinoamericana, por poner un ejemplo. Muy diferente. Entonces la imagen esta empezaría a desvanecerse. O sea, la imagen de este asesinato cruel a su propia hija, este parricidio. ¿Será que la traducción del Nuevo Mundo está solita en esa forma de traducir? Bueno, vemos que la Biblia, la versión moderna, es una versión de las Sociedades Bíblicas Unidas, no hecha por los Testigos de Jehová, aunque la utilizaron antes de la Biblia Verde. Mire cómo dice, la versión moderna de 1929, Jueces 11:40, que de año en año iban las hijas de Israel a celebrar, dice acá, ¿se fijó? Iban a celebrar, ahí está, mira, a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. O sea,
no es lo mismo que lamentarse, ¿verdad? Es como si estas hijas de Jefté iban a animarla todos los días de las fiestas que la ley mandaba. Aprovechaban de animarla, como dice ahí, de celebrar. Tenemos otras Biblias en inglés, que es como se pronuncia, Conservative Version. Aquí también utiliza celebrate, celebrar. Así igual la Biblia, famosísima Biblia en inglés, American Standard Version. Y esta Biblia que está acá, muy conocida también, Darby Translation de 1890. Perdonen la pronunciación, pero tienen la misma idea. Bien, quiero llevarlos al comentario bíblico Mundo Hispano. Es un comentario bastante extenso, esto que viene hablando acerca de Jefté. Voy a leer esta parte que tengo marcada por acá. Aquí dice: el voto fue demasiado atrevido. Compárese 21:157. Dice: la expresión hebrea traducida cualquiera que salga, en el versículo 31, puede referirse a un animal o un ser humano. Como el ganado se albergaba en las casas, no era imposible que un animal saliera a las puertas de la casa al encuentro de Jefté. Sin embargo, este sabía que podía salir un ser humano, un siervo, un familiar. Fue precisamente este elemento de riesgo que, según la mentalidad de Jefté, daba peso al voto. Aun si sin el voto de Jefté, debía ofrecer a Jehová muchos animales y ganaba la batalla y dar los mejores que tenía. Solo su anuencia a hacer el sacrificio más grande posible sería, según él, suficiente para garantizar el apoyo de Jehová. Vemos acá que da ciertas posibilidad de que pudiera salir un animal. Está un poco difícil, ¿verdad? Pero ahora está dando la opción de que podría ser un sacrificio humano. Veamos este segundo párrafo. Acá dice: el voto nos deja atónitos. Jehová había prohibido los sacrificios humanos. Tenemos Levítico 18, 21, 20, Deuteronomio 12, 18, que lo vamos a ver después. El voto revela la ignorancia de la ley de Moisés y la influencia del paganismo en Israel. Compárese con 16, o sea, Jueces 16, Salmos 106, 34 al 38. Específicamente la influencia moabita, amonita en Galat. El sacrificio humano a Moloch, dios de los amonitas, se condena en varios pasajes bíblicos. Aquí tenemos varios, el libro de Jeremías también. Y un ejemplo de sacrificio humano en Moab se halla en Segunda de Reyes 3, 26 y 27, que lo vamos a ver después también. Entonces vemos que el escritor entiende de que el voto hacía referencia a un sacrificio humano. Eso es lo que está diciendo. Dice que Jefté era ignorante de la ley de Moisés, y esta doctrina de sacrificar a hijos venía del paganismo. Eso es lo que está diciendo. Increíble. Vamos a ver un poco más abajo. Mira las cosas que dice. Dice: irónicamente el lector sabe que el voto de Jefté era innecesario. Jehová apoyaba a Jefté a aliviarle su espíritu. Estaba dispuesto a librar a los galaditas por su amor a su pueblo. Entonces vemos cómo el comentarista está muy perdido en la interpretación. Sigamos viendo un poquito más. Dice acá sale su hija al encuentro, ¿cierto? Y aquí dice: Jefté rasga sus ropas de profunda tristeza. No lamenta que su hija tendrá que sufrir, sino su propia pérdida. De hecho, acusa a ella de haberla abatido y afligido. Luego le informa de su voto irrevocable.
se ha metido en un callejón sin salida. Si cumple con el voto, pierde a su única hija y toda esperanza de descendencia. Si no lo cumple, cae en el pecado. Ante los ancianos de Galad y el rey amonita, Jefté había hablado bien, pero habría sido mejor no abrir su boca ante Jehová. Entonces vemos, sigue con la idea. Aquí luego hay algunas excusas, argumentos un poco absurdos. Veamos acá. Ella pide tiempo para lamentar su virginidad y Jefté se lo concede. En base a estos dos versículos y la nota final del versículo 39, algunos opinan que el voto de Jefté no prometía un sacrificio literal, sino consagración al santuario como virgen vitalicia. Sin embargo, Jueces 21 no menciona el servicio del tabernáculo y los otros dos pasajes no dicen que las mujeres eran vírgenes, ni por cuánto tiempo prestaban servicio. De hecho, el Antiguo Testamento no menciona en ninguna parte la virginidad perpetua. De todas formas, el problema mayor para la interpretación mencionada es que en 11:31 de Jueces, Jefté claramente promete un holocausto. Se va por la expresión literal. Si bien el concepto del holocausto espiritual se encuentra en Romanos 12:1, dice que es desconocido en el Antiguo Testamento. Vamos a estar refutando esta idea. Dice, además, su voto de virginidad perpetua no tendría sentido en 11:31 porque Jefté no sabía en ese momento que saldría una virgen.